Vamos a ir a la actualidad de inmediato. Precisamente vamos a conversar del caso Monsalves, pero por supuesto un análisis más político de lo que deja este caso, las repercusiones que tiene y por supuesto, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestro país, en la agenda. Estamos con Nerea Palma, cientista política de la Universidad Diego Portales, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Nerea? Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Nerea, las repercusiones que a tu juicio va a dejar este caso, ¿no es cierto?, del subsecretario Monsalves, que toca la moneda, que genera un terremoto en la moneda, donde incluso el presidente ha tenido que salir a hablar hoy día en un punto de prensa bastante inusual, además. Sí, bueno, todo de este caso es tremendamente llamativo. O sea, desde que esté implicado Monsalve, quien era una de las personas no solamente mejor evaluadas del gobierno, sino que también en general una evaluación de su gestión por parte de la oposición, por parte del oficialismo, muy superior con respecto a otros subsecretarios, incluso en relación a ministros, y que se vea envuelto en una polémica, independientemente de su naturaleza, es algo que era difícil de esperar, era difícil de prever. Era de los actores que no había cometido errores forzados, como sí otras personas del gobierno en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, es tremendamente sorprendente. Más aún, por supuesto, cuando hay una denuncia de violación, y mucho más aún con una declaración hecha por el presidente de la República de alrededor de 50 minutos, en donde va en contra incluso de su equipo de comunicación, diciendo que él quiere seguir contestando preguntas, lo cual obviamente abre el flanco a su asesora comunicacional también, por supuesto. Bueno, aquí hay un tema que toca la moneda, ¿no? Porque muchos hemos analizado la situación a través de los datos que la misma autoridad ha entregado, y uno no entiende por qué, si esto se conoce el día martes, se le pide la renuncia a Monsalve el día jueves. ¿Por qué pasan tantos días a pesar de la gravedad del hecho y a pesar de la conversación que se sabe, se conoce, tuvo Monsalve con el presidente el día martes de la tarde-noche? Exacto, esa es una de las preguntas que queda completamente abierta. Dentro de lo que uno podría pensar que puede haber pasado, es seguramente cómo se iba a reacomodar el gabinete una vez que Monsalve saliera, pensando nuevamente que era una de las personas más importantes dentro de la moneda, independientemente que haya sido subsecretario, y no ministro. Esa es una de las posibles, digamos, análisis que uno pudiese hacer, sin estar, por supuesto, dentro de la moneda. Segundo, dentro de las cosas que podemos pensar también es que quizás estaban esperando cómo los hechos se iban a presentar en la prensa, que también era me imagino, dentro de la moneda algo a esperar, y por lo tanto con cautela analizar. Pero a mí lo que me llama más la atención, sin duda alguna, y es en el fondo lo más grave de todo esto, porque la denuncia de violación ya está hecha, eso ya está en tribunales, y por lo tanto eso va a seguir su camino propio. Lo que más me llama la atención de todo este hecho es que el presidente de la República haya dicho que Monsalve le dijo que había revisado las cámaras, y eso implica obviamente la presunción de un delito. Eso puede ser un delito porque las únicas autoridades que tienen el poder para poder solicitar revisar cámaras son evidentemente personas dentro del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un privilegio que tuvo Monsalve, lo cual puede ser un delito, si es que realmente se acredita que eso fue así. Por lo tanto, que el presidente haya sabido puede ser también perfectamente leído como obstrucción a la justicia al no haber denunciado por la ley de inteligencia. Entonces, eso me parece a mí que es lo más grave, y es llamativo que él lo haya dicho sabiendo que podría constituir también un delito. Eso es, digamos, lo más llamativo del caso, me parece a mí. De las declaraciones hoy día del presidente, hay un tema que tiene que ver con que estamos a puertas de unas elecciones. Veníamos con una derecha muy golpeada por el caso Audio, el caso Hermosilla, ¿no es cierto?, por este tinglado que había para defraudar con estas facturas ideológicamente falsas, por esta manera de relacionarse, ¿no es cierto?, en estos chats de cómo se cohesionaba el poder, ¿no es cierto?, para sacar ventaja, ya sea del Poder Judicial, del
del Poder Ejecutivo en su momento, y venía muy golpeada la derecha en las últimas semanas, desde que salió el caso Hermosilla. Ahora aparece esto de Monsalve. A tu juicio, ¿cómo pone el tablero ahora a puertas de unas elecciones municipales? Bueno, esto es otro recordatorio más que en política pueden pasar, así como en el fútbol pueden pasar muchas cosas, en los partidos realmente hay que jugarlos y no anticipar cualquier tipo de victoria, de derrota, porque este tipo de cosas pueden pasar. Ahora, efectivamente, comparto que en general la oposición venía bastante golpeada ya desde el caso Macaya, que obviamente sale a flote nuevamente, no solamente por el fallo de la Corte Suprema hoy día, sino también, por supuesto, que recuerda el caso Monsalve, aunque es diferente porque en el caso del padre del senador Macaya ya hay un fallo. Eso por un lado. Y además, justamente por lo que indicas tú del caso Audios y todo lo que está vinculado en general con la UDI y el ex ministro Chadwick. Y en ese sentido, efectivamente, me parece a mí que la oposición venía un poco debilitada, aunque yo haría un asterisco ahí, y el asterisco sería que estas son elecciones locales, donde en general lo que se miden son fuerzas individuales locales, más que etiquetas partidarias y partidos nacionales. Entonces, me parece que en todo caso el efecto que iba a tener ya el caso Audios en la elección municipal y de gobernación y de cores que vamos a tener la próxima semana, era más bien limitada en relación a lo que podríamos pensar a una elección presidencial o una elección legislativa. Me parece que en este caso pasa algo bien parecido. Me parece que sí puede tener un efecto que es súper difícil de medir, En el fondo nunca vamos a saber exactamente cuál es la variable que explica el resultado de la elección, pero en todo caso me parece que puede ser un resultado limitado, entendiendo también que estas son elecciones locales con líderes locales, más que a nivel nacional, y por lo tanto la etiqueta partidaria no pesa tanto ahí como sí el individuo. Fíjate que mucha gente me está escribiendo acá, eh, hablando del costo político de Carolina Toá en todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Carolina Toá es otra de las personas involucradas porque también supo de estos hechos y ella se lo comunicó al presidente. Por lo tanto, de las grandes figuras que podemos pensar que están involucradas en este, digamos, caso Monsalve, está efectivamente Monsalve, que es quien es denunciado. Está Carolina Toá, ministra del Interior, porque Monsalve fue quien le dijo a ella lo que había sucedido. Y también está el presidente de la República, que también supo el martes, no solamente de la denuncia, sino que también que Monsalve pidió revisar las cámaras del lugar en el que estaban para ver en el estado en el que habían llegado, o si efectivamente habían imágenes que lo mostraran a él en conjunto con esta persona. Y desde ese punto de vista me parece a mí que las tres figuras dejan obviamente su imagen muy, muy golpeada, muy golpeada, partiendo obviamente me parece a mí por el ex subsecretario Monsalve, por supuesto, por la denuncia y por los hechos de las cámaras, pero también dejar una posición súper débil a Carolina Toá, al presidente Boric, y yo quiero sumar otro actor relevante aquí, que es Camila Vallejos, que al ser la vocera del gobierno, Boric pasa por encima de ella, pasa por encima también de la ministra del Interior, al él dar esta declaración de 50 minutos totalmente inusual, en donde efectivamente lo que él hace es, bueno, al intentar ser transparente, me parece a mí que deja, digamos, el espacio para meter no solamente un autogol, sino que varios más. Y por lo tanto, me parece a mí que en términos de comunicación estratégica, no solamente el gobierno ha dejado mucho que desear, en este caso, sino que esto ya es algo que viene desde hace mucho tiempo, en donde los errores no forzados, como en términos de tenis, están a la orden del día. Hay un tema que hoy día se ha hablado mucho de la llegada de Cordero, ¿no es cierto?, a la subsecretaría. Era la mejor carta que tenía a la mano el presidente Boric. ¿Cómo evalúas tú este cambio que hace rápido? Bueno, claro, este es un cambio que, de acuerdo a la cronología que nos ha entregado la moneda,
se tuvo que haber empezado a pensar el martes. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es un cambio que no estaba en los planes seguramente, por lo menos ahora, quizás en noviembre sí, pensando en que quizás Monsalve estaba pensando en ser candidato a senador, por ejemplo, por la quinta región, esas cosas que se han hablado, pero por lo menos en este momento no. Entonces hay que hacer un cambio rápido en el tablero de ajedrez. Hay que hacerlo no solamente rápido, sino que de manera asertiva, no solamente preocupándose de nombres, sino también cómo se va a declarar esto a la prensa. Y me parece que en este caso se pierde un ministro muy importante en justicia, que no solamente está asumiendo el Ministerio, ¿cierto?, de Justicia, sino que además muchas vocerías de temas bastante relevantes y no necesariamente relacionados con justicia. Lo que uno podría esperar es que, a pesar de que ahora va a ser subsecretario en vez de ministro como era, tenga un protagonismo incluso más grande al ser parte de una de las carteras o la cartera más importante que tenemos en el Poder Ejecutivo. Y por ende, me parece a mí que el nombre de Cordero, si bien va a tono con el protagonismo que tiene que tener la subsecretaría y el protagonismo que tuvo Monsalve, me parece en general que el equilibrio de poderes dentro de las carteras del gobierno queda un poco descubierto, sobre todo en justicia en este momento, y por lo tanto yo pensaría quizás un cambio de gabinete. Puede ser después de las elecciones. El problema de eso es que se vería como una suerte de espejo de derrota. Entonces todavía queda mucho que pensar, pero ciertamente que me parece que el gobierno va a tener que seguir moviendo las piezas de su tablero. Te queremos agradecer, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo.